le pongo a correr la grabación y ya su merced tiene ya perfiles de coanfitrión, entonces ya, como dicen, está usted en modo Dios. Muchísimas gracias nuevamente, mi profe Nelson, por su apoyo en este proceso y como decimos, la MAO es toda suya. Por favor, PGA se identifica, no sabemos quién es PGA. Bueno, vamos a ver, entre otras cosas, cómo aparezco yo también. No, su merced sí, está bien. Que Bueno, voy parece aquí a que silenciar. Mi profe Nelson, yo silencié a todos, pero entonces ya para que su merced active su micrófono. pues gracias. Listo. Entonces quedamos pues en sus manos y muchas gracias por esta primera de 2 capacitaciones en la herramienta Atlas TI de análisis cualitativo de datos. Muchísimas gracias nuevamente por su apoyo en este proceso formativo a nuestros profesores. Pues gracias, doctor Ariel, es usted muy amable. Le deseo una muy buena tarde, noche a todos. Espero que se encuentren muy bien. Por aquí veo a alguien con quien trabajé mucho y hace poco ya no nos vemos, está muy ocupada. Un saludo muy especial para la doctora Ángela Melo, quien es una compañera que extrañamos mucho en la escuela. Pues ella está con nosotros, pero casi no nos podemos ver. Un saludo muy especial y para todos en general. Es Nelson Augusto Serna Porras, y yo soy docente de la escuela aquí en Medellín, ¿cierto? En el CEAD Medellín. Llevo ya prácticamente 3 años en la universidad. Soy un maestrando, en este momento estoy cursando, digamos, estoy trabajando en el último curso y haciendo mi proyecto de grado. Y bueno, he tenido la oportunidad de aprender muchas cosas. Hace, digamos, 2 años me entregaron un semillero de investigación que se llama Semillero de Investigación en Gestión Organizacional y Prospectiva, CIDESGO. Este semillero me ha dado, digamos, muchas oportunidades de aprender cosas. Dentro de ellas está Atlas TI. Por esas casualidades del destino, en algún momento nos llegó una invitación para aprender sobre esta plataforma. Entonces he hecho ya los primeros pasos, que es lo que voy a compartir con ustedes el día de hoy, lo que he venido aprendiendo. Es un proceso largo porque, como todos ustedes saben, en la investigación hay que trabajar fuertemente para darse cuenta al día siguiente que no hemos avanzado nada y que el conocimiento es una cosa increíble, pero que nos llena muchísimo también. Yo formo parte de la comunidad virtual de aprendizaje de la investigación cualitativa, CEBAI. Soy secretario general de esa comunidad. Llevo ya un año en la comunidad, 8 meses, 9 meses, casi el año. Y bueno, he venido aprendiendo varias cosas allí. Entonces, lo que les voy a compartir hoy es lo que he aprendido en algunas capacitaciones, lo que he aprendido en algunos ejercicios, hoy y mañana en el taller, eh, lo que he podido como recibir de allá de la comunidad y que hemos trabajado. Los invito muy cordialmente a quienes no estén allí, pues que ingresen a este lugar porque, entre otras cosas, las capacitaciones son gratuitas y son muy buenas. Recientemente tuvimos un diplomado que culminamos ahora en el mes de junio. Bueno, ¿qué vamos a trabajar hoy y mañana? Atlas TI, atlas.ti. ¿Sí? Es una herramienta que nos ayuda mucho a analizar datos en nuestros procesos de investigación. Para llegar allá, yo creo que es necesario que trabajemos un poquito como de la fundamentación que tiene el tema de que se trabaja, el análisis de información con Atlas TI. Seguramente ustedes han trabajado o han conocido sobre lo que es la teoría fundamentada, o lo que es el análisis del discurso, etcétera. Cosas que muchas veces se hacen muy difíciles para nosotros porque cuando tenemos que coger y recibir 10, 20, 30, 50 artículos, tesis de grado, documentos, etcétera, hay muchísimas cosas que leer y que analizar. Y Atlas TI lo que hace es que nos permite eh, realizar un mejor trabajo, más ágil. Nos ayuda a sistematizar la información mediante un proceso de categorización y codificación de esa información. Entonces, digamos que es un apoyo fundamental porque nos permite
avanzar muy rápido en los trabajos. Hay anécdotas que no han sido mías, pero sí de nuestra líder Verónica de la Cruz Villegas, donde, por decir algo, una psicóloga necesita analizar 50 entrevistas ya y no ha tenido y no tiene tiempo, mejor dicho, tiene 2 días para entregar un informe en su proceso de investigación y la salida ha sido Atlas TI. ¿Sí? Entonces es una herramienta muy buena. Existen muchas otras, ¿cierto? Esta es la que, digamos, yo he trabajado hasta el momento. Voy a, digamos, a parar ya la introducción. Voy a compartir con ustedes. No sé si ustedes estén viendo allí, me gustaría mucho si me comentan eso. Yo quiero asegurarme que tienen la información a la mano. ¿Sí lo tienen allí? ¿Sí lo ven? Muchas gracias. Bueno, lo que estamos viendo en este momento es un resumen como de los elementos fundamentales de la investigación. Hay muchos. Digamos que las personas que tienen doctorado trabajan esto. Yo que soy una persona que he venido pues, haciendo el trabajo de la maestría, también estoy haciendo el proceso de formación en estos asuntos. Pero aquí hay una serie de palabras y de cosas de términos que nos hacen a veces la vida imposible cuando nosotros estamos haciendo nuestros procesos de investigación, ¿cierto? Muchas veces aparecen allá temas relacionados con la filosofía, como la ontología y la epistemología, y no sabemos o no entendemos muy bien de qué se trata. Cada vez que se aborda un tema de estos, uno lo puede tomar de diferentes formas. Pero bueno, digamos que esta tabla que están viendo aquí se desplaza de izquierda a derecha, y lo que estamos viendo es, digamos, los elementos que conforman la parte de la ontología en primera instancia, lo que es la ontología, que más adelante lo vamos a ver en la próxima página, es que estudia el ser, ¿cierto? Desde el punto de vista filosófico. Y ese ser se analiza desde varios aspectos, como el realismo y el relativismo. Digamos que el realismo está muy ligado a considerar que las cosas, que el conocimiento es tangible, que está ahí, que es, digamos, uno solo, por decir algo, mientras que en el relativismo lo que uno puede considerar es que existen múltiples explicaciones para las cosas, para las realidades. Si miramos el realismo, entonces lo que vemos aquí es que hay una independencia, es independiente el ser que está haciendo el análisis del enfocarado de ese objeto de estudio. Pero cuando estamos mirando el relativismo decimos que de pronto nosotros estamos involucrados con ese tema de estudio. Pero en todo caso la ontología habla del estudio del ser, ¿cierto? Mientras que la epistemología habla de lo que se puede estudiar, ¿cierto? Si lo miramos aquí en este lado, esos dos encabezados que tenemos allí, podemos ver que la ontología se encarga de revisar aspectos como estos. Es la realidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay por allá afuera? Mientras que la epistemología dice, ¿y yo cómo, qué podré conocer de todo eso? Todo lo podré saber, ¿cierto? Podré entender si en este momento desde un punto de vista epistemológico podríamos decir que yo puedo conocer los seres vivos que hay en un planeta, en otra constelación, ¿cierto? Entonces diríamos sí o no, y entraríamos en toda una discusión alrededor de ese tema. Pero la integración entre la ontología y la epistemología, es decir, todo lo que es la realidad, el ser, la epistemología es cómo vamos a percibir esa realidad, nos lleva a lo que son los paradigmas. Y en esos paradigmas nosotros empezamos a encontrar situaciones que queremos resolver acerca del conocimiento y empezamos a tener algunos tipos de orientaciones filosóficas. Esas orientaciones nos dicen que de pronto nos vamos por una línea de trabajo o por otra, dependiendo de nuestra concepción de esos procesos de investigación que queremos realizar. Desde el punto de vista de paradigmas, pues hay varios. El positivismo, por ejemplo, es uno de ellos, y él dice que nosotros tenemos que entender la realidad, pero con algo que sí podemos ver tangiblemente, que podemos tocar, ¿cierto? Una perspectiva de las ciencias muy orientadas a las naturales, pues todo lo que son las ciencias duras, por decirlo de alguna manera, pero no estarme equivocando. Sí, física, matemáticas, muy de este tipo de estudios, mientras que cuando nosotros estamos haciendo otros como de tipo, no sé, interpretativos, nosotros estamos empezando a mirar y a dar una idea o un concepto de algo según cómo nosotros lo percibimos, no como debería ser en la realidad, que es muy dado para digamos, los positivistas, los post-positivistas, hacer. En cuanto a la parte de los métodos, hay varios. Y entonces, digamos que si yo tengo un enfoque realista, donde yo me enfoco en algo y digo que yo estoy separado de ese objeto y que quiero observar ese objeto, pero que no me relaciono con él,
Entonces empiezo a hacer estudios de tipo cuantitativo. Y esos estudios hablan de números, ¿cierto? El dato es el número en el estudio cuantitativo. Pero si nosotros queremos hacer, digamos, un estudio de casos, si nosotros queremos, no sé, hacer un análisis de comportamental de cómo las personas se relacionan cuando están, por ejemplo, en un parque, pues ya estamos hablando de otro contexto. Estamos hablando de un método cualitativo donde no interviene el número como dato, sino la palabra. Y ella adquiere un valor fundamental o un valor protagónico, se centra en lo que realmente es el eje de la investigación, ¿sí? Aquí lo que prima es la palabra porque yo estoy explicando cómo es el comportamiento, ¿cierto? Entonces, los estudios de tipo cuantitativos pueden ser experimentales, mientras que los estudios de tipo cualitativo pueden ser, como mencionaba ahorita, estudios de casos, no sé, etnografías, teoría fundamentada, ¿sí? Y ha habido siempre como una discusión muy grande desde hace mucho tiempo, que ya viene muy decaída en los temas de la investigación, seguramente ustedes también lo sabrán, ya, donde antes se pensaba que lo cualitativo, el método cualitativo, reñía con el cuantitativo, ¿cierto? Entonces casi como que no se podía ver el uno con el otro, pero luego surgió la metodología mixta, ¿cierto? Entonces, en este enfoque, ¿qué se hace? Sabemos que nos encontramos con estudios donde en algunos casos tenemos que generar datos a manera de números y en otros, dentro de la misma investigación, el mismo proyecto, se generan datos, pero en términos de palabras, ¿cierto? O de comportamientos. Y desde ese punto de vista, entonces, pues no podríamos sacar sino la mitad de la investigación si nosotros solamente aceptáramos una de las dos posturas. Entonces, lo que ocurre es que no faltaba sino que alguien dijera y reconociera que no son enemigos ni opuestos, sino que son complementarios, el método cuantitativo y el método cualitativo. Algún componente cuantitativo dentro de un proyecto de investigación, ya eso dice que hay que hacerlo mixto, porque la mayoría es cualitativo, pero hay un pequeñito pedacito, un pedazo pequeño en el cual yo tengo que hacer un análisis numérico, un análisis de datos, tener alguna estadística o algo de ese estilo. Entonces, digamos que esto es una zona gris donde hay que realmente saber cuál es el tipo de investigación que vamos a hacer. En todo caso, la persona que se mete a trabajar o que se pone a hacer proyectos de carácter o de enfoque mixto, debe tener muy claro que está haciendo o que va a hacer un trabajo bastante complejo, ¿cierto? Porque involucra una metodología cuantitativa y una cualitativa a la vez. Y hay que analizar esa relación hay que analizar los resultados de esos datos y hay que hacer triangulación y otro tipo de análisis alrededor de lo que se encuentre, de esos resultados, ¿cierto? Entonces, pues, ahí dentro de esos procesos hay, como mencionábamos ahorita, varios tipos de diseños. Hay unas técnicas de recolección de información que se hace, ¿cierto? Entonces, se hace a través de entrevistas, de estadísticas, de grupos focales, pues no de estadísticas, sino de encuestas, de grupos focales. Las mismas entrevistas son estructuradas, semiestructuradas, ¿cierto? Entonces, hay que mirar cómo este cuadro, yo lo traigo aquí, ustedes se preguntarán por qué de pronto Nelson está mostrando esta información y la está presentando aquí. Justamente sobre estas bases reposa mucho el trabajo que se hace en Atlas TEI, específicamente en lo relacionado con el análisis del discurso, lo que dice, lo que piensa, lo que siente el autor alrededor de un tema de estudio que ha explicado en un documento, en un artículo, en un capítulo del libro, en todo un libro, y nosotros queremos, desde el punto de vista de la lectura crítica, no pasar por el documento simplemente leyendo y entendiendo lo que allí dice, sino también comprendiendo lo que ese autor o esos autores hacia dónde enfocaron su investigación. Yo puedo coger un tema tan sencillo como el estrés y a partir de allí puedo generar diferentes enfoques y sacar diferentes productos escritos de investigación, documentos, que al ser leídos son totalmente diferentes. Para dar una idea de lo que estoy tratando de comentar, les cuento que recientemente estábamos haciendo una investigación
estamos todavía sacando una investigación sobre las ventas informales aquí en la ciudad de Medellín, en el centro, y un profesor estaba descartando un artículo porque hablaba de los cultivos. Y él decía, bueno, pues la población que siembra, que produce en las fincas y demás, ¿qué tiene que ver eso con el emprendimiento, con las ventas informales? Y no lo quería tomar, así que yo agarré ese documento y lo abordé. Lo que me encontré fue algo interesantísimo. El autor inclusive nos regalaba todo, en una parte del documento, todo el proceso de evolución de lo que han sido las ventas informales desde sus inicios. Así que no es posible o no es recomendable más bien descartar documentos sin antes haber hecho un análisis de ellos y verificar qué es lo que hay dentro. No se deberían subestimar los documentos. Eso sí, hay que hacer un proceso de buena búsqueda de ellos para poder hacer el análisis, cosa que en la cual nos va a colaborar Atlas TI, ¿cierto? Pues abordado, digamos, esa parte de la temática, yo quiero pedirle un favor a ustedes que están viendo ahí en pantalla, son tan amables y me dicen que puede ser por el chat o por micrófono. Si lo hacen por micrófono, también estaría muy bien. No sé si lo tengan, si haya quedado deshabilitado del todo, en cuyo caso pues nos regalan su respuesta a través del chat. Pero me gustaría que cada uno de ustedes escribiera allí o que dijera qué les deja esta imagen en sus mentes. Alegría. Alegría. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera regalar información? Puede ser a través del mismo chat, ¿sí? Amor, dice por aquí. Dos cosas. Alguien puede decir, me contaron un chiste, nos contaron un chiste, ¿cierto? Otras personas podrían decir, vimos caer a una persona, no sé, no sé, nos ganamos la lotería y estamos sonrientes, muertos de la dicha de la felicidad porque nos ganamos la lotería. En este momento ya ustedes pueden notar que yo estoy tratando de llevar esta investigación desde este taller desde el punto de vista cualitativo, que es por donde yo he trabajado el tema de Atlas TI. Y a partir de esta línea vamos a poder conocer cómo funciona esta interesantísima plataforma. Juan Carlos Filonida nos decía que hay un compromiso, ¿cierto? Muchas gracias, profesor Juan Carlos, un saludo para usted también. Y sí, todos generamos una interpretación. Entonces, desde las respuestas que ustedes nos han regalado en este momento, digamos que la realidad, se cumple el hecho de que desde el punto de vista cualitativo, la realidad ocurre dependiendo del punto de vista del observador. Y por el solo hecho de nosotros haber observado y opinado acerca de esta fotografía, ya hemos tenido algún tipo de interacción con ella, con ese objeto de estudio, con ese tema de estudio. De eso habla la investigación cualitativa. Ya vamos a abordar el día de hoy este tema, empezando por allí, y yo voy a seleccionar clic para avanzar un poquito. Vamos a ver si me muestra algo. ¿Sí? La investigación cualitativa trabaja en temas relacionados con representaciones de la vida social natural del sujeto. El sujeto es una colonia de hormigas, el sujeto es un pájaro, el sujeto es una planta observada a través del tiempo, el sujeto somos nosotros. ¿En qué lugar? En una iglesia, en un parque. Somos nosotros presentando un examen o relacionándonos con nuestra familia. La investigación cualitativa nos analiza desde esas interacciones que tenemos nosotros con la realidad, con ese entorno. Y quienes nos ponemos a observar a las personas en esa realidad, damos opiniones que posiblemente ninguna de las que hemos dado aquí alrededor de esta pareja hayamos dado con lo que a ellos les ocurrió en ese momento. Pero esto proviene de la formación que hemos tenido, de esa historia que hemos vivido, ¿cierto? Me voy a mover un momento para un tablero que tengo por acá, que se llama iDrew, y agradecería si me dicen cuando estén viendo en pantalla blanca el tablero, porque quiero darles una explicación quizás la más burda, no es la mejor, pero creo que nos va a ayudar a comprender un poquito lo que se trabaja aquí con el tema de la quali, de la quanti. ¿Están viendo ahí en este momento? Sí, señor. ¿Tienen? Bueno, gracias. Digamos que yo aquí
estoy hablando del tipo de investigación cuantitativa, digamos, yo aquí, cualitativa. ¿Sí? Cuando yo hablo de la cuantitativa, puedo decir algo como distancia igual a velocidad por tiempo, ¿cierto? Y a partir de allí yo voy a decir o a deducir cuál es la distancia que recorre un cuerpo que va a 300 kilómetros por hora durante 20 minutos. Distancia igual a velocidad por tiempo. Yo acabo de decir algo, voy a deducirlo. A partir de una fórmula, ¿sí? De algo. Tiene que ser siempre de una fórmula. Estoy escribiendo como mouse, con un mouse, así que me disculpan. Pero esto caracteriza el método deductivo. Por el contrario, cuando nosotros estamos haciendo una revisión del comportamiento de cierta comunidad indígena frente a la llegada de las lluvias en el África, estoy cogiendo esta información que hay aquí y la empiezo a catalogar en algunas similitudes que estoy logrando observar, es decir, estoy categorizando. Todo este reguero de información que tengo aquí lo estoy induciendo, por decirlo de alguna manera, a una forma de entenderlo mejor, ¿cierto? Entonces, el método deductivo es el que utilizamos en la investigación cuantitativa y el método inductivo es el de la investigación cualitativa. Ocurren cosas aquí. Mientras, por ejemplo, en la cuanti estoy hablando de cosas relacionadas con algo así como con esto. El 30% de los estudiantes de administración egresaron en el periodo o se retiraron, se fueron de la universidad en 1602. Aquí estoy hablando del número. Y si yo digo en este caso, ¿por qué se están yendo los estudiantes de administración? Ya estoy buscando, no estoy hablando de números, sino que estoy buscando las razones. Empiezo a buscar características de por qué están ocurriendo determinadas situaciones. Quisiera que me dijeran si me hice entender con lo que les estoy tratando de decir con esta explicación. ¿Sí? Bueno, espero que sí. Espero que sí. Lo otro que les quería mencionar, si todavía estamos por aquí, o más bien les quiero pedir un favor muy especial, y es que ustedes me digan a través del chat o a través del micrófono que escriban en el chat, si son tan amables, agradecería, y ojalá varios de ustedes lo pudieran hacer, que escribieran en el chat lo que voy a decir en este momento. ¿Pueden escribir esto, por favor, en el chat? 11. Agradezco si lo pueden escribir. Muchas gracias. Por aquí veo a César Daniel. ¿Hay alguien más que nos pueda contribuir? ¿Alguien más que pueda escribir 11 en el chat? Gracias. Gracias, Yolanda. Gracias a todos. No sé si ustedes notan alguna diferencia en el chat. Algunos escribieron 11 de esta manera y otros lo escribieron así. Lo interesante de este asunto es que los dos son datos, ambos. Pero los datos que tenemos aquí son del método inductivo, o sea, de la parte de la forma de la metodología cuantitativa. Y aquí viene la parte deductiva porque estamos dando como dato la palabra. ¿Bien? Muy característico de la investigación cuantitativa estas barras
muy característico de la investigación cualitativa, los comportamientos. Y seguimos. Ustedes seguramente estarán preguntándose, ¿pero no vinimos a una charla o a un taller de Atlas TI? Sí, digamos que es importante pasar por este punto para poder hablar acerca del tema. Entonces, la palabra en la investigación cualitativa toma esa forma de dato y aquí ya no hablamos de cifras, de porcentajes, de ratios, sino que estamos hablando de fotografías, de grabaciones de video. Nosotros en este punto estamos conversando acerca de documentos, ¿sí? De lugares que podemos, por ejemplo, describir. Y allí es donde salen los estudios de tipo descriptivo, ¿cierto? Entonces, estamos viendo cómo vamos a analizar lo que veníamos diciendo ahora, lo que es la vida social natural, cómo la experimenta el sujeto según mi propia interpretación como investigador. Y la vamos a llevar a una plataforma donde hay muchísimos datos, donde yo puedo analizar 10, 15, 20, 30, 50 artículos rápidamente con una herramienta que nos ayuda a hacer ese tipo de análisis, ¿cierto? El análisis del discurso de cada uno de esos autores en esos artículos. Entonces, ¿cuál es el reto de esta investigación, de este investigador cualitativo? Describir, pero de una manera muy clara, muy coherente, lo que vio, ¿cierto? ¿Cómo? A través de un método juicioso. Sabemos que la investigación siempre nos exige a nosotros que haya un método, si no, no tiene sentido. Y yo no puedo comprobar que hice bien el proceso y que como resultado de ese buen proceso, pues tuve algo que os voy a mostrar. Si no sé, si no soy capaz de llevar una metodología adecuada, seguramente la investigación va a fallar, ¿cierto? Entonces, estamos estudiando fenómenos, diferentes tipos de fenómenos. Ahora bien, digamos que en Atlas TI existen unas cosas que se llaman entidades, ¿sí? La entidad principal en Atlas TI son los documentos. Si nosotros pensamos desde la teoría de los archivos, los que manejan documentación, archivos, estadística, para ellos un dato es desde una estatua hasta una fotografía, un documento es desde una estatua hasta una fotografía, un video o un artículo, ¿cierto? Esa es la entidad básica. Pero Atlas TI es una herramienta tan potente que nos permite analizar otras cosas como imágenes y fotografías, darlas y agregar memos y agregarles, pues, trabajar con ellos para hacer una categorización de la información, cosa que vamos a ver más adelante, ¿cierto? Como les comentaba, punto .ti tiene entidades, pero también, y la básica son los documentos, pero también existen otras que son muy, muy conocidas por muchas personas, como por ejemplo lo que son los memos, lo que son las citas, ¿cierto? Lo que son los códigos. Y aquí es necesario que empecemos a conversar un poquito acerca de esta parte, citas, códigos y memos. Vamos a agarrarnos para esto por un momento de lo que es la teoría fundamentada, ¿sí? Aunque sería pretencioso tratar de llegar hasta ese punto y hacer un análisis de ese estilo. Ay, perdón, que me les moví por acá. Un momento, por favor. Quisiera que cuando esté abierto el documento, ustedes me dijeran que alguien me pueda hacer el favor de decirlo por micrófono, le agradecería mucho. ¿Lo tienen allí? Bueno, Señor. sí, sí lo ven, ¿cierto? Sí, Sí, sí. no escuché bien. Sí. Ah, bueno, muchas gracias. Miren, con la teoría fundamentada se busca generar buena teoría fundamentada como resultado de análisis de documentos, de todo tipo de documentos, después de que yo tomo todos esos documentos y hago ese análisis y organizo la información que me encontré, también puedo detectar vacíos que justamente son los que yo necesito para continuar avanzando con esa investigación, para seguir desarrollando ese tema, que no se puede quedar quieto, ese problema, ese asunto que queremos resolver, por decir algo, para una comunidad, como asuntos de violencia, si fuese el caso, temas de empleo, temas de educación, lo que ustedes se quieran imaginar, alimentación,
¿cierto? Entonces yo cojo muchos artículos en búsqueda de un tema que me interesa. Y desde el punto de vista de la teoría fundamentada, ¿yo qué hago? Esa teoría viene desde el año 1967 con Glasser y Strauss, pero ellos se separaron, ellos tenían dos corrientes de trabajo muy diferentes. Uno era muy formado por la escuela cualitativa y el otro pues, por el método cualitativo y el otro por el cuantitativo, pero fue realmente Strauss quien continuó con el tema hasta al final, porque pudo trabajar en los años 80 con Corbin, que era una mujer que tenía mucho conocimiento en temas de la salud y desarrolló muy bien estos asuntos con él, y continuó su trabajo después de su fallecimiento, cuando hicieron un documento que se llama justamente Teoría Fundamental. Aquí, ¿qué tenemos? Que yo puedo coger un párrafo de estos y lo puedo empezar a analizar. Y una de las formas es descomponer el párrafo y desmenuzarlo en busca de aquello que yo necesito. La cuestión es que no se trata de un párrafo, se trata de un documento que tiene muchísimos párrafos, y además de eso no es un solo artículo en el que yo voy a fundamentar mi trabajo, sino que realmente voy a inclusive a comparar desde la lectura crítica que mencionábamos ahora con otros documentos para hacer un análisis. Es justo en este punto donde nosotros empezamos a hacer unas fichas donde sacamos el título, el autor, las palabras claves, los conceptos principales, y donde decimos cuál es la temática que más trabajó ese autor en cada uno de esos documentos, y luego yo empiezo como a entremezclar esa información para llegar a construir, por decir, algún estado del arte, no sé, algo así, ¿cierto? El arte o la manera de desmenuzar esto es empezar a leer y decir, por ejemplo, que el autor está enfocando inicialmente en que el desempleo es uno de los problemas que afecta al bienestar de la población. Otro autor dirá que el desempleo es un generador de violencia, y otro autor dirá que el desempleo es una característica de los países pobres. Al fin y al cabo está hablando del desempleo, pero está haciendo un enfoque diferente, y esto es lo que nosotros hacemos cuando realizamos desde la parte hermenéutica y heurística toda esa búsqueda de información para luego analizarla y sacar unos resultados. Justamente aquí es donde nosotros empezamos ya con la herramienta a hacer un análisis y a codificar, ¿cierto? Toda esta información, y llegamos a categorizarla en un proceso donde, si yo empiezo a desmenuzar y a sacar algunos datos, por aquí encuentro algo como esto, y me pareció interesante, yo voy viendo en varios artículos cosas parecidas. Entonces lo que va a pasar es que cuando yo voy a consolidar después de mucho trabajo, me doy cuenta que hay unos términos que aparecen muy repetidos. Uno aparece 4 veces, el otro 100 veces, el otro 10 veces, el otro 700 veces, ¿cierto? Y después de eso, yo me voy dando cuenta, por ejemplo, que este dato y este dato apuntan a una categoría. Y en ese caso estamos diciendo que emergió la categoría desde el punto de vista de la teoría fundamental. Cuando yo digo que emergió la categoría, entonces digo, esta categoría, no solamente en este artículo, sino en muchos otros, está muy visible. Entonces se ha trabajado mucho desde el punto de vista del cultivo de flores sobre plagas, ¿cierto? Pero cuando nos vamos a preguntar sobre si se ha hablado mucho de la formación o de la educación en el cultivo de flores, no encontramos casi nada. Por aquí nos encontramos 2 o 3 elementos con 10 repeticiones, 7 repeticiones, 4 repeticiones, y realmente decimos, no emergió una categoría, o emergió, o esto cae dentro de una categoría X, pero es uno de los temas menos estudiados. Cuando vemos que aquí hay un tema menos estudiado, entonces estamos hablando de un vacío. Ese vacío yo lo puedo aprovechar para mi investigación. Justamente en este punto es cuando yo sé si tiene sentido continuar con la investigación, porque hay un campo de trabajo, algo que nadie ha resuelto, un problema que nadie ha analizado. No nos vamos a inventar la rueda, sino que justamente a partir del análisis de todos esos documentos, de la emergencia de los conceptos al categorizar, al codificar y luego sacar categorías que ya emergieron, entonces yo ya sé cómo manejar la información. Parte de esto es lo que se hace con Atlas Tail, ¿cierto? Realmente es así. Cogemos y generamos, vamos encontrando categorías, y de un montón de datos que teníamos regados por allá, lo que hicimos fue ir llevándolos a unos códigos
y desde esos códigos los vamos transportando, los vamos relacionando con unas categorías. Yo quisiera que ustedes me comentaran en este momento si está muy enredada la cosa o si me hice entender con lo que estoy comentando. Vamos bien, profe. Sí, muy bien, muchísimas gracias. Entonces voy a volver a compartir. Resulta que estando aquí en este proceso, este trabajo que es el que vamos a hacer, yo puedo utilizar citas, códigos y memos. ¿Ya? Cuando yo voy a utilizar una cita, cuando voy a seleccionar algo que me interesa a mí de un documento que está en PowerPoint, entonces yo, perdón, en PDF o en otra plataforma, lo que estoy viendo es un documento muy grande que al final cuando yo lo termino de leer, si es el método como el que utilizo yo, Nelson Serna, entonces digamos que me encuentro algo por aquí, un tema que me llamó mucho la atención, digamos este párrafo, y yo lo tengo resaltado. Esto vamos a ver si en este momento me permite resaltar este documento. No, parece que no. Por alguna razón no me está dejando. Vamos a intentar un otro documento para llevar como a la parte didáctica del asunto. Los artículos. Ya casi llegamos a Atlas y empezamos a trabajar con esta herramienta. Esperemos pues que aquí sí nos deje hacer un trabajo de resaltado. Listo. Entonces estamos acá. Tengo un artículo. Encuentro que aquí hay algo que me llamó la atención. Lo resalto de algún color. Hay personas que utilizan diferentes colores para diferenciar. Voy viniendo por este punto y me encuentro otra cosa acá. Le voy poniendo otro resaltado. Y al final lo que voy teniendo es los temas más importantes, los que a mí me llamaron la atención en este proceso de búsqueda de información de este artículo. Ya más fácilmente me puedo dirigir yo después a revisar nuevamente si lo considero necesario. La información estamos teniendo aquí, lo estamos viendo, y decimos, esa labor de resaltar qué nombre se le puede dar, ¿cierto? Y eso es lo que para Atlas TI conoce como una cita. Aquí dice resaltado, usted lo tiene ahí en pantalla. No es lo mismo que las citas que se hacen con Zotero o con Mendeley o con los gestores bibliográficos, que es hacer alusión a un texto que es producto del conocimiento generado por un autor y a quien yo le tengo que reconocer ese conocimiento, ¿cierto? En este caso no estamos hablando de ese tipo de citas. Lo que estamos hablando es de resaltar esa información que a mí me interesa. Supongamos que aquí, en este momento, yo tengo este párrafo y dice que de acuerdo con este pensamiento, la solución del problema radica en flexibilizar el mercado laboral. Y encontré que eso me interesa porque yo estoy buscando temas relacionados con el marco laboral, mercado laboral. Así que vamos a ver si esto me va a permitir aquí como hacer si me va a permitir escribir o no. Pareciera que no. A ver. No, esto es un selector de firmas nada más. Digamos que no me lo va a permitir, pero yo lo que puedo sí hacer es escribir algo aquí y decir que esto se llama mercado laboral. Mercado laboral. Como quiera que lo ponga, con letras azules, rojas, como gusten. Pero aquí yo ya lo que hice fue que le asigné un código a esto aquí. Yo lo que hice fue que dije, acabo de marcar en este momento este párrafo con un nombre, le di un código, le di un ID. Eso es lo mismo como cuando a mí me dan una cédula, ¿cierto? Entonces, ¿usted cómo se llama? Nelson Augusto Serna Porras. ¿Cuál es su cédula? 71, ta, 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 ta. Esa cédula es mi ID. Yo le acabo de dar un código, un ID a este párrafo. Y entonces aquí emerge o sale este mercado laboral como un concepto. El mismo que yo les estaba mostrando a ustedes aquí. Aquí salió 4 veces el tema de mercado laboral. Pero resulta que yo me voy aquí al PDF y sigo trabajando y vengo, busco por acá y me encuentro que aquí están hablando de una metodología empleada en el presente trabajo para explicar la dinámica del desempleo. Entonces aquí entra otro asunto y ese asunto se llama desempleo. Entonces parece que el estudio que estoy hablando está relacionado con el tema del empleo. Pero el empleo no es lo mismo
que el mercado laboral. Por eso el empleo sale como otro código. Ese código lo tengo yo puesto por acá y este tema del empleo apareció 100 veces, ¿cierto? Y digamos que por allá habla también de la empleabilidad. Y estas tres categorías, estos tres elementos van a una categoría llamada empleo, ¿cierto? Empleo. Pero si yo digo que las personas, por ejemplo, me encontré por allá en otros documentos, que muchas de las personas se quedan en la entrevista por temas de baja autoestima, entonces yo podría estar conversando aquí acerca de una categoría 2. Esa categoría 2 está hablando de temas psicológicos a la hora de buscar el empleo, temas psicológicos. Y esa categoría contiene autoestima, no sé, la forma como contamos los problemas en las entrevistas, lo que revelan las pruebas psicotécnicas, la manera como nos comportamos en los trabajos frente a la presión, muchas cosas. Eso nos lleva aquí a un asunto de carácter psicológico. Y todo esto tiene que ver con un asunto que es mi tema de estudio. En este caso es el de la empleabilidad. Estoy hablando de la empleabilidad. Con unas categorías que emergieron a partir de la aparición de una buena cantidad de códigos, conceptos con los cuales he codificado esos párrafos que he venido encontrando por aquí en la lectura. Esto que acabamos de hacer aquí se llama codificar, pero lo que habíamos puesto aquí era, esto que hemos puesto acá, se llama cita, lo que es colorear todo el texto. Es muy diferente el código. En este momento hemos llegado a 3 entidades consideradas por Atlas TI. Habíamos dicho que la primera identidad, la central, la principal es el documento. Y luego tenemos que otra entidad es la cita, o sea, el resaltado del texto, y los códigos, que son esos ID que yo le pongo a los párrafos. Pero resulta que además de eso, yo estoy haciendo un análisis muy interesante de este artículo que me llamó bastante la atención. Digamos que, vamos a ver si logro salir de aquí, porque al parecer no logro salir. Pena con ustedes acá. Voy a cerrar. Perdonen un momento, por favor, que es que no logro. Veo aquí la pantalla completa. Qué bien. Ahora sí. Estaba logrando ver algo que me permitiera como mostrar. Bien. Listo, entonces estamos en este punto, pero resulta que yo por aquí en un párrafo me encontré otra cosa. Y esa cosa está por aquí en este lado. Bueno, yo le voy a quitar el resaltado porque no quiero citar, sino que quiero hacer una reflexión acerca de lo que me encontré aquí. Lo que estoy diciendo es algo mío, muy natural, surge de mi intelecto, de la interacción con todo el estudio que vengo haciendo, de lo que he conversado con otras personas, de mi diario de campo, ¿cierto? Y esto también se comporta un poco, por decirlo así, como diario de campo, donde yo empiezo a decir, mire, en esta parte, en este punto, resalta la importancia del empleo para las comunidades más alejadas de la región. Puedo aplicar en mi marco teórico. Esto no es de nadie más que mío. Yo puse este texto, es una reflexión sobre lo económico. Es un recordatorio de que aquí hay algo importante que puede apoyar. Y ahí mismo yo estoy poniendo lo que voy a hacer en el futuro. Esa reflexión, lo que voy a hacer en el futuro en mi trabajo. Esto me facilita venir y consultar y decir, ay, yo también tengo que hablar de esto porque es importante. Entonces no se me escapa nada. Lo que estamos viendo aquí con este comentario es lo que en esta diapositiva se conoce como memos o como post. Un memo, según Atlas TI, es lo mismo que esto. Conceptualmente hablando, ¿no? Entonces, un memo es esto, post-its, donde yo hago anotaciones para recordar sobre un tema que estoy trabajando, ¿cierto? Y digamos que aquí hemos hecho un avance interesante alrededor de lo que nos muestra Atlas TI desde la parte, digamos, fundamental, ¿cierto? Porque si no pasamos por esta teoría, no tendría mucho sentido que nos sentáramos a trabajar Atlas TI como una herramienta en la que yo no he recibido
conversación acerca de para qué sirve, cuál es su filosofía. Podemos ver entonces cómo yo puedo aplicar códigos, ¿cierto? Y yo puedo identificar unos temas o unos patrones, digamos que esos patrones son las categorías, algo muy común en todos los textos que estoy analizando. Y al final yo puedo resumir y puedo concluir sobre ese análisis de la información que tomé, ¿cierto? Entonces, lo que podemos ver aquí es una definición de Sabariel. Ellos dicen, él nos habla ya acerca de Atlas TI y ya vamos incursionando en la herramienta, de que es un paquete de software especializado en análisis cualitativo de datos que permite extraer, categorizar e intervincular segmentos de datos desde diversos documentos basándose en un análisis. En su análisis, el software ayuda a descubrir patrones. ¿Cuáles patrones? Esos que yo les mostraba ya en el tablero ahorita, ¿sí? Y la unidad hermenéutica que tiene Atlas TI es la estructura que tienen los datos. Entonces, bueno, esta herramienta que nos ayuda a recoger esta información tan interesante, ya terminando las diapositivas de este pequeño introductorio, pues sabemos cómo hacia dónde apunta, cuáles son las identidades. Yo quiero comentarles también de pronto, quizá aquí me salté esta lámina, y es que hay un par de identidades adicionales que se analizan con Atlas, no sé por qué lo salté, pero hay dos identidades más que son los grupos y las redes semánticas. Cuando hablamos de redes semánticas es como si estuviéramos conversando acerca de mapas mentales, ¿cierto? En los cuales, o mapas conceptuales o cosas similares. Esas redes nos muestran al final las interrelaciones entre los diferentes datos que hemos encontrado para poder así concluir y sacar los resultados de nuestra investigación. Superada la presentación, yo quisiera preguntarle a ustedes si tienen ya instalado el software Atlas TI. ¿Podrían comentar, por favor? ¿Hay alguien que nos pueda comentar si de pronto tiene Atlas TI instalado como plataforma ya en su computador? O si lo tiene inclusive en la nube. No sé, de pronto alguno de ustedes lo tiene instalado en la nube. ¿Me podrían comentar? Ok. Pronto me pueden decir si me están escuchando. Lina dice, Lina nos dice que no. ¿Cierto? Dicen que sí me escuchan muy Profe, en la bien. nube. En la nube, muy bien. O sea que ya lo has trabajado, ¿cierto? Sí, señor. Ah, profe Ángela, y gracias por tu aporte. En estos temas en la conceptualización, ¿encuentras de pronto alguna relación o algo que le dé mayor sentido al trabajo que has tenido con Atlas TI, aunque tú has estado en las mismas capacitaciones, ¿no? Sí, claro, profe. Por ejemplo, para los trabajos de grado es importantísimo cuando, bueno, tenemos las monografías y hacemos los ejercicios con los estudiantes, pues porque eso da más luces para poder fundamentar y argumentar desde esa misma teoría. Entonces, sí, para mí sí, pues tiene un valor agregado muy grande. Bueno, muchísimas gracias, profe Ángela, por tu aporte. Por aquí vemos que varias personas están contribuyendo, están comentando alrededor del tema también. Javier, bueno, hay varias personas que están compartiendo con nosotros. Carlos, dicen que escuchan muy bien. Miren, con estos temas de Atlas es importante y tomo de las palabras de la profe Ángela un tema muy interesante. Y es que no es lo mismo, digo yo, presentar los resultados de un trabajo de grado hecho con, digamos, con plantillas, con fichas de análisis de información, como les mencionaba ahora desde el punto de vista hermenéutico y heurístico, ese proceso que se hace. A yo decir que tengo un mapa, una red semántica colocada allí y decir que hice un tratamiento de los datos con Atlas TI, ¿cierto? Es decir, esta herramienta le da peso a la investigación porque hay mayor seguridad para quienes revisan el trabajo, entienden que el estudiante o quien haya hecho trabajo de grado ha hecho un esfuerzo por hacer un buen tratamiento de la información. Y yo un comentario muy importante por mencionar es que Atlas TI no analiza la información. Atlas TI sistematiza la información. Yo soy el que le doy las órdenes a Atlas TI, pero no es Atlas TI quien
la analiza. Entonces, a veces se encuentra uno en los trabajos de grado que dicen, según el análisis realizado por el software Atlas TI, eso no es real. Realmente eso no es válido mencionarlo, porque el análisis lo hacemos nosotros, que somos los investigadores. Entonces, para las personas que no hayan instalado la versión de Atlas, yo siempre lo he trabajado en escritorio, ¿cierto? Los invito a que ingresen a atlas.ti, ¿cierto? Escriban atlas.ti y aquí de inmediato van a llegar a un lugar que dice software de informática, software Atlas TI, pero van a utilizar esta parte que tiene donde dice https://atlasti.com, porque es el enlace que los va a llevar allá. Como esto es un taller, digamos que aquí vamos a comenzar a trabajar sobre la manera de utilizar la herramienta y como no todos alcanzaron a instalarla, pues les voy a invitar a que hagamos el proceso de descarga de la herramienta en nuestros computadores. Yo los espero un momento, por favor, y ustedes me van diciendo cuando lo tengan instalado para que podamos avanzar con el taller. ¿Listo? Digamos que nos vamos a dar un minutico para que entren allá y ustedes me dicen por el chat cuando encuentren, cuando hayan ya llegado a la página, si son tan amables. Les voy a entregar el enlace de la página en la que estoy para que ustedes mismos puedan acceder directamente. Agradezco si por favor me confirman cuando ya estén en la página. De pronto no sé si Juan Carlos, el doctor Juan Carlos Pilonieta, el doctor César Daniel nos cuentan por el chat, ya pudieron acceder a la página de Atlas TI. El doctor Edgar Romero, la doctora Lina Marcela Parra, la doctora Vianey Castro. ¿Están por allí? ¿Me alcanzan a escuchar? Profe, confirmo que ya estoy en la página. Sí, señor, ya estoy dentro de la página. Muchas gracias. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Gracias por sus respuestas. Ustedes saben que como es un taller, por eso hace falta de sus respuestas para saber que no voy muy rápido, que estamos como todos en el mismo punto, ¿cierto? Gracias, profe Ángela, también por tu respuesta. Miren que nosotros en este momento estamos aquí en la página de Atlas TI, ¿cierto? Y aquí tenemos productos. Cuando llegamos a esta parte de productos, en la segunda opción dice Free Trial Version. Entonces seleccionamos clic allí y eso nos va a llevar al lugar donde yo puedo descargar la versión gratuita de Atlas TI. Cuando nos encontramos en ese punto, vemos que aquí hay una explicación de lo que es Atlas, el periodo de uso, las limitaciones cuando ya se venció la licencia, muchas cosas más, pero nos vamos a encontrar un botón de color anaranjado que dice que obtenemos la versión, podemos obtener una versión libre y gratuita de. Cuando seleccionamos clic en ese botón, esto nos va a llevar. No estás proyectando. Ah, perdón, qué pena con ustedes. Voy a repetir el proceso. ¿Sí? Me voy a devolver. Voy a empezar a presentar. Ahí creo que ya. ¿Cierto que sí? Sí, Me ya, dicen profe. cuando estén bien. Entonces, les comentaba que aquí llegamos a la página de Atlas.
Y aquí hay una parte que dice productos y dice Free Trial Version, ¿cierto? Entonces seleccionamos clic y eso nos va a llevar a otro lugar. En este lugar empezamos a bajar y vamos a encontrarnos un botón anaranjado que dice obtenga la versión de prueba para libre para el escritorio. Esto nos va a llevar aquí a un lugar donde nos va a pedir un correo electrónico y una contraseña. No se vayan a asustar, yo me mantengo haciendo pruebas con Atlas TI, entonces he puesto todas las direcciones de correo que ustedes se imaginan. Cuando hayan puesto una dirección de correo y una contraseña, van a decir que por favor les cree esa cuenta. Seleccionan clic en crear cuenta. Yo los espero un minutico nada más. Ahora que llegamos ahí, solicitamos eso. Yo voy a irme a una cuenta que creé, una cuenta, digamos, de prueba. Esta es como para poder obtener la versión de prueba, entre otras cosas, porque el producto tiene un buen costo, entonces a mí no, yo no tengo cómo comprarlo, ¿cierto? Pero sí puedo utilizarlo, esta versión de prueba. Y ahí, vamos a ver dónde fue que me equivoqué colocando el dato. Perdónenme un segundo, por favor, yo lo busco. Tengo muchas cuentas de estar jugando con estas plataformas, así que les pido un momento de paciencia, por favor. Voy a buscarlo en otro lugar, perdonen un segundo. Listo, parece que ya estamos allá. Voy a compartir pantalla con ustedes otra vez. Y aquí, en esta cuenta que yo creé de prueba, si ustedes dijeron, seleccionaron el correo electrónico y la contraseña, ustedes van a ver que esto les va a hacer llegar, que la plataforma o que Atlas TI les va a hacer llegar un correo como este. ¿Listo? En este correo le está diciendo que por favor verifiquen su cuenta. Así que lo que ustedes deberían hacer es decir, que quieren verificar la cuenta, ¿cierto? Verificarla. Cuando llegamos allá, vamos a ver si me permite el acceso porque yo ya la creé antes. Entonces me pide usuario y contraseña. El mismo que yo había dado hace un momento. Espero que a ustedes les esté permitiendo hacer lo mismo. Usuario, contraseña. Me dice, claro, que yo ya tengo esto utilizado, pero a ustedes les va a abrir una pestaña donde en la parte de abajo les va a decir que pueden utilizar la versión de prueba. Ya pueden utilizar Atlas TI. ¿Listo? Entonces quisiera que ustedes me comentaran qué dificultades están experimentando al tratar de hacer esa instalación. Era un tema que no tenía yo contemplado para hoy porque entendía que de pronto ya tenían la forma de haberlo instalado, pero lo podemos tomar sin ningún problema, lo podemos hacer. Así que agradezco si me cuentan qué dificultades tienen. Y si es necesario, pues yo trato de crear una cuenta adicional ficticia para que podamos trabajar. ¿Me pueden contar cómo les va? De casualidad, si les está mostrando a ustedes algún botón de tal manera que ustedes puedan hacer la instalación de la licencia y descargar el software. Me van contando, yo les doy un espacio de tiempo.
Listo, me gustaría que me comentaran cómo les fue. ¿Pudieron de pronto hacer la instalación del software? No sé, de pronto el profesor Juan Carlos Pilanita nos puede contar, o César Daniel Hernández también, no sé, ustedes, doctor Edgar primero. Pues acá me dice retraso en el procesamiento, su número de referencia de Clever Bridge es de 29 no sé qué, y luego sigue más cosas. Me manda un chop, pero nada, está en el primer paso que es el overview. Ah, muy bien, perfecto. Muchas gracias. Muchas Señor. gracias por contarnos. Bueno, seguramente uno cuando hace este proceso y da clic en el botón para continuar, queda allí esperando, pero resulta que después de que uno selecciona clic, esto vuelve y nos remite al correo electrónico otra información. Y es que llega un correo adicional que dice Cleverbridge, Atlas TI. Aquí está, ¿no? Y en este Cleverbridge ya nos está hablando de la licencia, ¿cierto? Y nos está mostrando la información. Seguramente algo les está saliendo a ustedes allí. Me gustaría de pronto, inclusive, profe, si quieres compartirnos pantalla y yo tratar como de ver lo que están haciendo, si es posible. No sé si sea muy incómodo para ti. Dame un segundo, ¿no? Listo, el profesor ya tiene rol de coanfitrión también. ¿Listo ya? ¿Ya la ven, profe? Sí, claro que Sí, sí. señor, sí Ahí lo lo estamos estoy viendo. viendo. Exacto, y Pues, acá debería llegar otro correo y no, se quedó acá. volvemos a mirar ese de Atlas TI, por favor. Ese de verificar. Ese correo, dar clic otra vez en ese correo, a ver qué ocurrió. En este fue el que le oprimí acá, Verify Your Account, y fue el A que ver qué me ocurre. dirigió a esta página, pero anteriormente salía, no lo que te salía a ti de usuario contraseña, sino el nombre y apellido. Lo Ok. llené, le di, digamos, pasar a la siguiente página y me mandó a esta página. Y hacia arriba, ¿qué más nos muestra? ¿No nos muestra nada más? Qué Ah, ya lo particular. subí la máxima, profe. Y si refrescamos, ¿qué ocurrirá? Todavía está allí. Ah, bueno, pero y tú hiciste, seleccionaste instalar Atlas TI de escritorio, ¿cierto? El texto. Sí, sí, sí. O sea, yo iba Entonces, siguiendo tus pasos tal cual. qué particular. Bueno, vamos a ver si me permiten un momento, yo trato de crear una cuenta de Gmail. Aquí en un instante podemos tratar de Aunque, trabajar eso. profe, lo que podemos hacer es los que ya tengan instalado con base en ese, y yo me adelanto, o sea, no hay ningún problema. Ah, Como perfecto, listo. para no hacer cuello de botella acá. Bueno, excelente, muy bien. Muchísimas gracias por eso. Entonces, si quieres, me regalas pantalla, profe, yo continúo. Sí, señor. Todavía la estoy viendo. ¿Listo ya? No, todavía lo estoy. Ah, ya, Listo, ahora ya, sí. perfecto. Sí, sí, qué pena. Bueno, entonces voy a compartir aquí en pantalla y listo. Una pregunta, Digamos, si me pide el código, la contraseña, ¿esa me llega al correo? sí, mira, él te da un usuario y contraseña. O sea, tú ya instalaste la herramienta, ya te quedó instalada, profe. Sí, ya quedó. Entonces me Ah, está bueno. dando la bienvenida Entonces, y me cuando pide abres usuario. el mismo que registraste y la misma contraseña que utilizaste, por aquí abajo debe decir usuario y contraseña o algo similar, ¿cierto? Y tú ingresas con el mismo usuario y la contraseña que utilizaste para instalar la herramienta. Ok. Lo que nos encontramos aquí es el entorno inicial de Atlas TI. Aquí tenemos el logotipo y vemos una cosa que dice PI, porque yo dije Pipe y esa fue la cuenta que utilicé.
un sobrino, como el nombre de él, y si yo selecciono clic en este círculo, él me está diciendo que yo puedo ver más información acerca del licenciamiento de esta herramienta o que puedo cerrar sesión. Cuando yo instalo una versión trial, Atlas TI de inmediato me dice que ya me quedan 5 días y que la licencia está por vencer, pero realmente yo puedo trabajar más tiempo y en determinado momento he calculado yo, pero no he contado el tiempo ni he encontrado en algún lugar que hable de cuánto tiempo específicamente. Yo tengo todas las funcionalidades de la herramienta. Yo lo he calculado más o menos en un mes. 90 días, dice. Dice, Dice que puede esperar 90 días. pero llega un momento en el que empieza a restringir funcionalidades. Esa es la cosa. Sin embargo, uno puede hacer cosas con la herramienta. Por ejemplo, yo estos proyectos que tengo instalados aquí son viejos. Y cuando a mí se me ha vencido la licencia después de mucho tiempo, todavía los tengo allá. Sin embargo, corro el riesgo pues de que no los tenga en caso de que no actualice oportunamente, ¿cierto? Este botón es para crear proyectos y aquí tenemos una carpeta o un botón para hacer importación de proyectos también, ¿cierto? Lo que ustedes están viendo es en la barra izquierda, en la barra azul. Luego hay una parte intermedia que muestra los proyectos y aquí se ven diferentes proyectos que yo he creado. Pero además de eso, en este entorno nos muestra otras dos de lectura. Muchos de ellos están en inglés, pues bueno, cierto, pero ahí están disponibles. Entonces, para quienes tienen la herramienta instalada y ya pueden trabajar, les voy a decir, les voy a pedir el favor de que seleccionemos clic en crear un proyecto y que le demos un nombre, pero ese nombre tratemos de que sea sencillo. Debemos ser concretos, aquí no es extenderse, pues, escribir mucho, no. Entonces, en la parte del nombre del proyecto, pongamos que en este caso yo voy a hablar sobre el trabajo infantil. Ya con eso le di un título a mi proyecto, trabajo infantil. Si ustedes quieren, me pueden poner algo así, como estado del arte sobre el trabajo infantil, ¿cierto? Y ya ahí tienen algún título relativamente corto y sabemos que aquí vamos a trabajar sobre un estado del arte, lo que ustedes quieran hacer. Y en la definición, pues ustedes colocan también cualquier cosa que consideren importante, pero que no sea muy larga. Estudio sobre el análisis del trabajo infantil en la ciudad de Medellín. Lo voy a dejar así. Durante los últimos 50 años, le voy a decir crear. El momento que le digo, cree el... Se me bloqueó la plataforma. Veamos un momento porque parece que se puso lento mi computador. Yo ya le di la orden de que empiece a crear el proyecto. ¿Ustedes me están escuchando? Mira, en el caso del compañero que le aparece de Shop, ahí puede bajar y Sí. al final Utilizar. ¿Me están escuchando bien? ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, señor, fuerte y claro. Ah, gracias. Lo que pasa es que no sé si percibieron que se me cerró aparentemente, se ocultó Atlas y tuve que activarlo abajo en el menú. Pero miren que aquí ya aparece creado el proyecto. Ven donde dice hoy, ahí está creado ese proyecto. Creado el arte sobre el trabajo infantil. Entonces, los invito a que miren lo que voy a hacer en este momento. Ustedes deben tener algunos artículos en formato PDF de pronto, por ahí en sus carpetas, sus documentos en el escritorio. Entonces seleccionan clic en el proyecto y esto nos lleva a todo un panel de servicios, ¿cierto? Como todo, es una plataforma muy similar a los entornos de Windows. Entonces tenemos un archivo, que es donde se ve toda esta parte que ya hemos visto de los proyectos. Tenemos una parte de inicio. En esa parte de inicio tenemos un botón donde podemos agregar todos los tipos de documentos que queramos y también podemos crear las entidades. Ustedes recuerdan que hace un momento yo mencionaba que un documento es una entidad para las TI, las citas, los códigos, los memos, todo esto. Aquí dice que puedo editar mis comentarios, la forma de observar el navegador, muchas cosas más. Estas mismas entidades que ustedes ven acá, códigos, memos y redes, este botón es para crear, pero aquí también están visibles. Documentos, citas,
códigos memos, redes, vínculos, y verán que esta plataforma más adelante, si Dios quiere, que podríamos llegar a mirar que inclusive nosotros podemos traer vamos a mirar por aquí, cómo podemos traer la información desde Twitter o desde Evernote, por ejemplo, que tenga con ustedes. En la parte de buscar y codificar, pues no tengo nada porque no he cargado documentos. En la parte de análisis, puedo hacer algunos análisis, puedo importar. Miren, nótese que aquí también tenemos SPSS, podemos traer documentos, crear nuestros libros de códigos, encuestas que hemos generado desde la plataforma de Google, etcétera. Tenemos otras herramientas que podemos utilizar, como por ejemplo, la parte de colaboración entre varios usuarios, administrar usuarios, y desde luego estos entornos tienen las herramientas de ayuda. Nos vamos a la pestaña de inicio y yo quisiera Profe, empezar qué a pena, cargar. recuérdeme algo. Ya he sistematizado todo un proyecto. Sí, Pasó la versión Free Trial, entonces ya me acabó. Cuando le doy una nueva, él actualiza y no me deja perder lo que ya tenía, o cómo, o qué pasa con eso que ya ha trabajado. bueno, Atlas TI advierte que yo puedo perder esa información, pero la verdad yo he hecho un año de trabajo así y no he perdido mis proyectos. Pero lo que sí es recomendable, y yo siempre lo hago, es que yo exporto los proyectos, los guardo, ¿cierto? En caso de que tenga que cambiar de usuario y contraseña y no los tenga allí, pues yo los exporto, ¿cierto? Eso es todo. La labor de exportación también se puede hacer desde aquí, desde este botón. Se ve allí, ¿cierto? Acá, exportar. Listo. Entonces, sí respondí tu pregunta, mi profe. Sí, pero cuando tú los exportas, bueno, ahorita sería bueno, o no sé en qué momento se exporta y luego se vuelve a importar a una nueva cuenta, o qué. Sí, perfectamente. Básicamente yo, por ejemplo, cuando se me vence mi usuario, digamos que yo paré 4 meses, Sí, jugamos ese ejemplo. Yo digo, ay, no, yo tengo que volver a trabajar con Atlas y bueno, es una herramienta costosa, entonces esto no se debería hacer, pero lo comento porque es una ayuda. Yo creo una cuenta como esta de Pipe, que no soy yo, ¿cierto? Utilizo la licencia y se la instalo, entonces cuando voy a ingresar me pide cuál es tu cuenta y yo le digo ahí cambiar de cuenta a la de Pipe. Estoy aquí logueado, mira, yo estoy aquí logueado, ¿cierto? Info, vamos a ver, esperen un momento a ver que no me tenga yo que salir. Info, crear, importar proyecto, abrir, no me salgo, vuelvo y les muestro acá. Voy a volver a abrir, espérenme un momentico. Miren que aquí dice, hola, ¿sí lo ven? En el computador. Y dice Felipe Pipe, ¿cierto? Entonces, cuando yo selecciono aquí, yo puedo cerrar sesión y reiniciar. Y entonces él me va a pedir un usuario de otra contraseña. ¿Cuál utilizo? La nueva que creé. Cuando yo utilizo ese usuario de otra contraseña, por lo general, me trae todos los proyectos que no tenía. Pero si yo no los tenía y los había exportado, los puedo importar. ¿Sí? Eso responde la pregunta. sí, señor, perfecto, gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces, digamos que estábamos trabajando en estado del arte sobre el trabajo informal, abrir proyecto, vimos todo el entorno que es muy estilo Windows. Aquí lo que estamos viendo son todas las identidades, documentos, códigos, memos, los mismos que aparecen aquí, pero yo quiero agregar documentos. Entonces selecciono clic aquí en agregar y yo quiero agregar solamente un archivo. Cuando selecciono clic allí, Atlas me pregunta, ¿y dónde lo tienes? Entonces, pues yo me voy a ir a la parte de descargas y estando allí voy a traer una política pública sobre vendedores informales. Selecciono aceptar. Él hace un trámite, una transacción de datos, de información, y lo que era documentos en 0 se convirtió en 1. Y ustedes están viendo aquí el documento. Lo ven. Espero que lo estén viendo. ¿Sí? Digamos, trabajo de grado. ¿Mm? Voy a cerrar. ¿Cómo hago para que no se vea más este documento? Simplemente lo cierro de aquí. Lo quiero volver a ver. Entonces me ubico aquí en esta identidad, la principal de Atlas, que es documentos, y ustedes van a poder observar que aquí aparece nombrado. Cuando yo selecciono doble clic, inmediatamente se habilita. Otra de las opciones interesantes que tiene esta plataforma es que me permite expandir para yo tener una mejor lectura del documento y la puedo reducir a gusto, a criterio propio y la cierro.
Voy a entrar a la parte de agregar documentos, pero ya no voy a traer eso. Lo que yo tengo una colección de documentos, entonces la opción que tomo, esta, es agregar contenidos de carpeta. En este caso, yo estoy en el escritorio y he cargado unos artículos en una carpeta que tenía. Allá los pongo todos juntos. Selecciono clic sobre la carpeta o doble clic o simplemente seleccionar carpeta y está haciendo su trabajo. Después de un momento de carga, Atlas, ¿qué hace? Empieza a mostrar todos los documentos que tenemos allí. No sé si ustedes me pueden decir cuál es el número de documentos que traje. ¿Sí se ven allá? Ahí están. 13. 13 documentos. ¿Cierto? Yo selecciono clic en uno de esos documentos, dice notas y comentarios, pero si me meto en otro de ellos, dice revista electrónica de psicología, y si selecciono clic aquí, estoy hablando de territorios, y ahí no sé, creo que esto es de Redalic, y aquí abajo está el logotipo de Redalic. Los artículos que están viendo aquí no tienen ninguno que ver con el otro, esto es para el trabajo que estamos haciendo acá, y yo pude traer toda esa carpeta, pero digamos que a mí me interesa más que eso, yo quiero traer es un video, y ustedes se preguntarán, Nelson, ¿y para qué un video? Pues simplemente les voy a poner este ejemplo. Digamos que ustedes tuvieron una reunión virtual sobre una entrevista a un experto o algo así sobre un tema particular que están investigando. Lo normal que yo tendría que hacer sería transcribir eso al papel para luego hacer una sistematización de los datos. Las dice, no, venga, yo le facilito el tema, suba el video aquí. Entonces selecciono clic en agregar el video, vengo a la parte otra vez del escritorio, estoy buscando por acá y aquí tengo algo que dice herramienta para realimentar, calificar fácilmente, abrir. Es un video que yo mismo hice. Lo que nosotros tenemos ahí es ese video. Uno que es ejecutable, desde luego, por la plataforma. Él empieza a correr, no estoy seguro de que ustedes lo estén escuchando, pero ahí ven que se está moviendo el video y digamos que más adelante podemos mirar la manera como vamos a citar en él. No será el caso hoy. Aquí ya pasamos de 13 a 14 y lo que estamos viendo en la parte de abajo es que aquí hay una cosa que tiene forma de video. Pero yo también puedo venir aquí, subir otra vez, voy a cerrar esto acá, cerrar aquí, me voy a venir a la pestaña de agregar. Yo quiero agregar, yo quiero más bien crear un documento de texto. Y lo que está haciendo la herramienta que está abriendo una opción que yo tengo para ir escribiendo de una vez. Volvemos al tema. Supongamos que estamos en una entrevista semiestructurada y que estamos hablando con una persona que estamos entrevistando, ¿cierto? Lo que es recomendable, ustedes notarán que aquí se abrió un menú adicional y en este menú lo que yo estoy haciendo, estoy viendo que hay un botón que dice insertar fecha y hora. Y al hacerlo, pues entonces ya estoy llevando como una traza de la información. Digamos que yo tengo una pregunta, ¿qué opina del desempleo? ¿Qué opina del índice de desempleo en Colombia? No sé, cualquier cosa así. Y la persona me empieza a responder y yo voy colocando las respuestas que me va dando. Ahí estamos en un momento o en un modo de edición. Lo que pasa es que yo, perdonen, yo vengo acá, coloqué escribí, digamos que no muy bien. Entonces vuelvo y coloco aquí fecha, oprimí un botón que no era, empiezo a colocar las preguntas, ¿cierto? Y miren que estoy en modo de edición. Digamos que ya terminé, yo puedo detener ese modo de edición. ¿Cómo? Salir del modo de edición. Cuando selecciono clic allá me dice que si deseo guardar los cambios, le estoy diciendo que sí, y ya, por más que digite, no me deja hacer nada. Pero lo que podría hacer es que, digamos, yo puedo moverme en esta parte, en este menú, y ver qué puedo hacer con ese documento, ¿cierto? Yo puedo volver a la opción de editar. Y en la parte de opción de editar, entonces, pongamos que voy a empezar otra entrevista, ¿cierto? Aquí pongo la fecha, la hora, simplemente con este botón de insertar fecha y hora, y sigo. Lo que ustedes están observando aquí, que al final ocurre, yo voy a salir del modo, salir, digo que sí, ¿cierto? Voy a cerrar por aquí, ¿listo?
y voy a cerrar aquí. Sí. Listo. ¿Qué es lo que estoy teniendo yo aquí? Y yo ya estoy pudiendo ver en el navegador que se agregaron más documentos. Lo que pasa es que este último documento es que un documento mío, un documento con el cual yo empecé a escribir. ¿Sí ven? Estas son las entrevistas que yo estoy escribiendo. Entonces a veces no tengo que hacer la transcripción, sino que ahí está quedando. ¿Sí? Si vamos más allá, lo que podríamos hacer es volver a la pestaña de inicio, seleccionar aquí, crear un documento geográfico y digamos que yo estoy haciendo una descripción eh, de, de un centro comercial y lo que ocurrió acerca de una bomba que pusieron allá, y un tema de violencia, por decir algo. No sé si sea muy cómodo para ustedes que mencione el asunto. Entonces yo puedo seleccionar este botón, mire que aquí se abre otra vez un submenú, selecciono un botón de buscar lugares, coloco Medellín, Centro Comercial Oviedo, selecciono Enter, vamos a ver si lo trae. Aquí tenemos el Centro Comercial Oviedo, bueno, varias cosas, y en este momento yo estoy viendo un mapa, pero no es el que me gustaría ver, porque resulta que, no sé, digamos que me gustaría tratar de manejarlo de otra manera, ver el mapa de una manera diferente. Entonces me voy aquí a la parte de herramientas y digo, no, no lo quiero ver como un mapa de calles, sino que lo quiero ver como un mapa satelital. Y aquí tenemos ese mapa, ¿cierto? Avenida del Poblado. Yo lo que puedo hacer es ampliar la imagen. Aquí estoy viendo el centro comercial, ¿cierto? Y puedo inclusive venir a la parte de documento y crear una instantánea. Y esto ya no me va a quedar sino como una foto. Esa misma foto yo la voy a poder citar, ni siquiera toda la imagen. Digamos que yo lo que quiero es citar solamente la ubicación del centro comercial y decir que se encuentra entre la avenida del Poblado, la carrera 43B y la calle 4S, ¿cierto? ¿Vieron eso que acabo de hacer allí? ¿Alguien me puede decir, por favor? ¿Sí lo notaron? Bueno, pongamos que sí. Por aquí me dicen, sí, señor, gracias. Entonces, lo que ustedes ya están encontrando ahí es que si nos volvemos otra vez al inicio, ¿cierto? Digamos que yo voy a ir al menú del navegador, ya no tengo 16 documentos, sino que tengo 18 documentos. Y esto es solamente información, nada más son documentos. Yo con ellos todavía no he comenzado a hacer ese proceso de manipulación de la información con la que quiero trabajar. Es muy importante ver cómo Atlas nos permite a nosotros, digamos, abordar cosas que no solamente son texto, documentos planos, lo que también nos permite hacer un análisis de la información de otros tipos, que son de carácter, pues, documentos de tipo audiovisual. Vamos a abrir un poco acá, voy a cerrar esta parte y voy a abrir bien el documento. Y lo que nos vamos a encontrar aquí es que yo puedo hacer la misma selección que hacía por allí en PowerPoint, perdón, en PDF. Recuerdan que esto lo resalté de color amarillo, el término o el nombre de esta identidad. Si son tan amables, alguien que de pronto lo recuerde. Ya nosotros habíamos dicho que las identidades para Atlas TI eran los documentos, los memos, los códigos, las citas, las redes semánticas y los grupos. ¿Cuál es esta? ¿Recuerdan de pronto por casualidad qué tipo de identidad es esta resaltada? ¿O quieren que lo refresque, que lo recuerde? ¿Hay alguien que de pronto lo recuerde por allí? ¿No? No, también es una respuesta, ¿cierto? Digamos que para que nos quede aquí en la grabación la respuesta, ese tipo de identidad es una cita, ¿cierto? Recuerden que yo decía, no es citas como las citas bibliográficas de los gestores y para trabajar con los diferentes estilos de
sí, estilo APA, estilo de la IEEE o las normas pues, de escritura, sino que en este caso estas citas están resaltando algo que a mí me llama la atención. El mismo yo lo puedo hacer aquí con Atlas TI. Aquí ustedes están viendo que de forma como queda resaltado y que hay unos botones redonditos con los cuales yo puedo ampliar mi selección, ¿cierto? Entonces, yo puedo traer más información hasta acá. Cuando yo voy a hacer un trabajo de estos, es recomendable que yo seleccione bien el texto que voy a trabajar. Por favor, no mochen o no corten o no interrumpan la idea en un texto. Así sea un párrafo, sea una oración, listo, o sea, toda una hoja que quede completo. Nos ayudan allí la ortografía, el punto, la coma, ¿cierto? Entonces, podemos coger y seleccionar desde aquí y llegar hasta un punto aparte, y aquí seguramente habrá una idea que no entendí. Este artículo presenta un novedoso conjunto de datos mensuales acerca de vacantes en Bogotá entre 1960 y 2010. El conjunto de datos se construyó mediante el conteo del número de anuncios de ofertas de empleo publicados en el periódico más importante de circulación nacional, El Tiempo. Una idea redondeada, ¿cierto? Está cerrada, tiene inicio, tiene final, tiene coherencia, todo. No la dejé empezada. Bueno, así que esto es lo que debemos hacer. Cuando vamos a generar citas, debemos ser muy, muy claros con esto. Quiero hacer un comentario aquí muy importante, y es que, sobre todo los novatos, cuando trabajamos con Atlas TI, yo soy novato también, me considero así porque esto hay que trabajarlo mucho. Uno empieza muy contento y cree que todo es ir a resaltar nada más. Ya con eso, felices de la moña, nos va a ir muy bien. Y no, hay que estar muy claros en la información que estamos buscando. Personas como yo, como Nelson Serna, soy muy dado a darle mucha importancia a todo lo que dicen los documentos. Y realmente es así. Seguramente la persona que escribió este artículo o los autores se gastaron 1 año, 2 años, no sé cuántos, haciendo el diseño, recabando la información, aplicando instrumentos para obtener fuentes de información primaria, digamos, analizando toda la información recolectada, haciendo la discusión, ¿cierto? Conclusiones, demás. Eso fue un trabajo largo para ellos y es muy importante esa información, pero eso no significa que toda esa información sea muy importante para mí. Entonces yo tengo que tener muy claro el tema de investigación que estoy analizando, ¿cierto? Y entonces en la medida en que lo tengo muy claro, yo voy seleccionando aquello que va apareciendo acá. El método que estamos trabajando en este momento, digamos que es el fácil, el básico, el que seguiría una persona normal en su estructura lógica, pero más adelante podremos ver cómo con Atlas TI yo puedo dar algunas instrucciones para que esos términos y esa información que estoy buscando en todos los artículos surja de una manera muy rápida. Solo que en este proceso de formación es importante ir desde la base para luego llegar a la parte más, ya más construida de la forma como trabajar. Entonces, aquí yo puedo citar, pero miren cómo está recogiéndome la información, mírenme cómo la tiene separada. Yo puedo tratar de mirar a ver si de la misma forma resalta en otro documento, entonces me pasé para otro documento. Vamos a tratar de ampliarlo y vamos a ver cómo se selecciona aquí la información. ¿Notan alguna diferencia por casualidad? Agradecería si alguno de ustedes me hace un comentario para yo saber también. Bueno, no se ven diferencias. Digamos que cuando me meto acá, creo que estaba en política pública, ¿no? Cuando yo me ubiqué en este segundo documento, esto está seleccionando como de manera interrumpida los datos, como que no los seleccionara bien, ¿cierto? Puede existir alguna restricción en este documento. Lo voy a cerrar y me voy a ir a otro, me voy a ir a este trabajo de grado sobre política pública y yo lo voy a ampliar. Voy a moverme hacia abajo y vamos a ver cómo son las restricciones de este documento. Al parecer aquí sí selecciona todo el texto. Y es que muchas veces los documentos pueden tener algunas restricciones que nos dificulten el trabajo con la plataforma, ¿cierto? Tratar siempre de tener este tipo de artículos, pero que esto no sea
la razón para descartar un documento que realmente tiene información relevante para nosotros. Estoy abriendo otro para que ustedes puedan observar la manera como Atlas selecciona para luego mirar a ver cómo vamos a empezar a hacer esto. Digamos que aquí llegamos hasta este punto, ya para hacer un proceso de cierre de la reunión que tenemos en el día de hoy. Voy a tomar un documento donde esté más grande la letra y podamos leer mejor. Voy a cerrar todos los que había abierto y aquí estamos en este primer documento y vamos a hacer una pequeña lectura, un pedacito nada más. Empiezo yo a mirar el documento, empiezo a encontrar que hay una serie de informaciones que me llaman la atención y por aquí encuentro que dice que la presente investigación estuvo orientada a través de un estudio diacrónico para identificar los elementos de la política pública de las 3 últimas administraciones de Medellín. ¿Cierto? Me interesa. Investigaciones que permitirían y facilitarían a la administración municipal crear un entorno institucional favorable que contrarreste el trabajo informal, al tiempo que ofrezca mayores oportunidades al segmento de los vendedores informales regulados de la comunidad. Estadio que se traduzcan en mejores condiciones laborales y su calidad de vida. Entonces, bueno, digamos que yo aquí encontré algo que me interesó. Y cuando lo selecciono, ahí lo tengo en color azul, yo puedo dar clic derecho sobre lo que está en azul y digo que voy a asignar un código. Cuando selecciono asignar un código, digo, por ejemplo, política pública. Política pública. Y doy clic en este más. Cuando yo lo hice, notarán de pronto ustedes que aquí apareció el término política pública, pero además de eso, aquí surgió una barrita azul al lado. Esa barra azul está diciendo que cuando en este texto fue seleccionado algo, se estaba hablando de política pública. Entonces, palabras más, palabras menos. Yo solamente con seleccionar ese código apliqué o hice uso de 2 identidades dentro de este documento, que el documento de por sí ya es una identidad. Y el primero es que hice una cita. Miren que esto ya quedó resaltado. Cada vez que yo me pare allí, eso va a estar resaltado. Espero que lo estén notando. Y ese resaltado significa que hay una cita, que eso ya está citado. Además, esa cita está relacionada con un código. Y ese código se llama política pública. Ya empecé a hacer este proceso que yo tenía por aquí. ¿Okay? Vamos a ver si me abre esto, parece que internet está un poco quieto. Esperemos a ver si nos carga. Y miren que ya empezó a salir un dato, ¿cierto? Que es política pública, un código. Entonces, esa política pública puede que salgan otros elementos que apunten también al tema y yo diga que está hablando de la política y que de esa política hay de política para lo privado y de política para lo público y que esa categoría de política emerge a partir de que yo encontré muchos conceptos que codifiqué y uno de esos conceptos es política pública. Voy avanzando hacia abajo como cuando lo hacía en este mismo documento y al continuar hacia acá, por allí vamos a ver qué más nos dice. Busquemos un párrafo pequeño que no nos haga leer mucho. En este orden de ideas, el objetivo general de esta investigación es identificar los aspectos de la política pública que permitirán a la administración municipal crear un entorno institucional favorable que contrarreste el trabajo informal, al tiempo que ofrezca mayores oportunidades al segmento de los vendedores informales regulados en la Comuna 11 de Laureles. Entonces yo digo, mire, aquí también me vuelven a hablar de política pública. Voy a seleccionar un código y ya existe, que yo ya lo había creado. Selecciono más y de nuevo estamos aquí con una cita y con un código. ¿Sí ven? Con esas 2 identidades. Voy a desplazar un poco más hacia abajo. Vamos a hacer la lectura de algo pequeño otra vez, que no sea muy largo de trabajar.
Vamos a ver hasta dónde nos encontramos. Y aquí dice, por esto la gran porción de empleos informales en los países en desarrollo ha inspirado décadas de investigación con el objetivo de comprender las consecuencias de la informalidad, ¿cierto? Y en general el funcionamiento de los mercados laborales en estos países. Entonces aquí yo estoy hablando de empleo informal. Selecciono todo, doy clic derecho, escribo empleo informal, selecciono clic en más. Y como pueden ver, ya el sistema me está diciendo que yo he creado 2 códigos. Mire que aquí está hablando de empleo informal, pero hay otra cosa. No solamente me está hablando de eso, sino que me está hablando de mercado laboral. Aquí dice mercados laborales. Entonces, bueno, hay algo relacionado con mercados laborales. Vuelvo y selecciono clic derecho, asigno un código y dice mercado laboral. Listo. Asignar. Y ya tenemos 3 códigos, con la condición de que en la segunda hay una relación de 2 códigos que ocurren, ¿sí? Es decir, que hay una coincidencia en la ocurrencia de esos códigos en un párrafo, o más bien, hay 2 códigos que ocurren en el mismo párrafo de manera coincidente, que los 2 están allá. Por eso, cuando entramos aquí a una parte de análisis, hay una cosa que dice tabla de coocurrencias, es decir, una tabla que muestra dónde ocurren de manera coincidente 2 códigos dentro de otro. No sé si me haya hecho entender con ese concepto que acabo de decir de coocurrencia. ¿Me podrían decir de pronto, en caso de que no lo hayan entendido, sí o no? No lo repito, me cuentan ustedes. Profe, está claro. Quisiera hacerle, recordar algunas cosas. ¿Cuál es el máximo en el tamaño de archivos que puedo subir? 2, si acepta todo tipo de archivos. Y 3, si cuando hay restricciones en los archivos que usted habla ahorita, por ejemplo, un PDF protegido, uno encuentra a veces textos que debieron subirse como PDF y lo subieron fue como imagen, pero es útil para mi investigación. ¿Cómo se manejan ese tipo de cosas? Hay como 3 preguntas relacionadas. Gracias, profe. Muchas gracias por las preguntas. Vamos a ver si logro recordarlas todas y si no me las... La primera es que yo no he tenido un límite. Técnicamente no lo he visto como un límite en la plataforma. De pronto sí existe el dato, pero yo no lo he visto. Me disculpo por eso, porque como mencionaba, tampoco soy un máster en la plataforma, pero lo que sí puedo hacer es mostrarte algo como esto. Voy a abrir por aquí uno de los proyectos, digamos, esto. Elementos 16, 17. Mira, por ejemplo, aquí la cantidad de artículos que he subido sin ningún problema o de elementos que he subido. No he tenido inconveniente, el tamaño, algunos son muy largos, otros son cortos, he subido trabajos de grado, he subido artículos, he subido leyes y me ha funcionado perfectamente. Yo no he tenido problema con eso, a pesar de que la cuenta sea gratuita. Te voy a deber el dato exacto de cuántos documentos me aceptaste. Tranquilo. No, el otro es si hay, se acepta todo tipo, porque pueden haber tipos de archivos de algunas cosas, no sé, ingeniería civil, quiero subir un archivo que está, no Como sé, que lo planos derive y de cosas AutoCAD, así. no sé, sí, ese tipo de Ajá. cosas técnicas si se pueden subir. Y otro es si hay, cuando hay restricciones en archivos PDF o está en imagen, o en PDF protegidos, ¿cómo es el manejo que tú estabas haciendo ahorita? Que estaba muy bien la explicación. Ah, bueno, gracias. Lo más recomendable es tratar de subir los documentos en PDF. Es más fácil la manipulación para la plataforma. Además, no, mira que por ejemplo Atlas TI, voy a buscar algo por acá, en un segundo nada más. Mira que Atlas tiene su capacidad de recibir algunos tipos de codificaciones o documentos. Voy a buscar por acá. Mira, estás viendo aquí donde dice gestores bibliográficos. ¿Sí lo ves ahí? Es que creo que Mira que dejaste Atlas... el profe. Ah, bueno,
Deje de compartir. Aquí. Me paro en la pestaña de importar y aquí hay unos temas donde dice gestores bibliográficos. ¿Los ves allí? Sí, señor. Las dice. Yo puedo importar documentos y datos de su gestor de referencias bibliográficas preferido. Por ejemplo, EndNote, Mendeley y Zotero, pero no leerá todos los códigos. Por ejemplo, también tiene sus condiciones. SPP, ¿cierto? Es una herramienta para datos estadísticos, ¿cierto? Varianza, media, moda mediana, bueno, regresiones lineales, lo que sea. Yo puedo traer información de SPS aquí, de SPS, SSS, pero Atlas TI no acepta SPP. Entonces, depende de los que permitan los formatos, es lo que haría. Con respecto a los mismos artículos que mencionabas ahorita, que hay unos que no se dejan manipular bien. Es que pasa, lo que ocurre es que hay un tema ahí, que es el siguiente. Cuando alguien publica un artículo, Se nos... Es cierto que el profe se desconectó. Sí, ¿cierto? Y Se nos fue el ¿hasta qué profe. punto llegamos? Parece que me quedé hablando un rato solo porque se me Sí, fue la hasta cuando señal. su merced dijo, hasta cierto momento en que usted conecta un artículo y ahí se fue. Hola, qué pena, es que no escucho bien, se me va la señal. Debe ser dificultad mía por las lluvias aquí en Medellín, no sé. ¿Me puedes volver a decir? Había alguien que estaba hablando. Y yo, que su merced estaba diciendo que hasta el artículo y ahí no le escuchamos más. Ah, muy Escribió un bien. artículo Entonces, ¿qué científico y pasa? ahí, Ah, gracias, listo. Entonces, miren, por ejemplo, si yo estoy hablando de Atlas, de Cielo o de Redalic, ¿cierto? Cuando yo estoy hablando de Redalic, ellos indexan. ¿Qué es indexar? Cuando yo entrego la información del artículo para que lo revisen, lo aprueben en inglés, español, palabras claves, toda esa información. Indexar es una categorización del documento. Entonces piden el título, piden las palabras claves, por aquí piden los autores, piden el año, bueno, una cantidad de información que al final se convierte en la metadata. ¿La metadata qué es? Esos datos disponibles, fraccionar ese documento en partes para que cuando diferentes herramientas vayan, entonces si por ejemplo, voy a poner una idea, si Mendeley busca, va a buscar, trae el nombre del título, trae el título, los autores y trae carpetas. En cambio, Zotero dice, traigo el título, traigo autores y no carpetas, sino colecciones. Y esas son unas codificaciones que tienen, dependiendo de lo que ofrezca cada una de las casas, editoriales, consorcios que hacen la publicación. Si yo, por ejemplo, llevo este mismo artículo que está en español en Redaly, lo voy a llevar a Scopus. Una de las condiciones de Scopus es que todo lo indexa, el artículo puede estar en español, pero todo lo indexa en inglés. Entonces, claro, ahí es donde la gente tiene un problema muy grande y es que se va a buscar y dice, no, pero es que Scopus no arroja nada. Cuando es una plataforma que tiene toda la información revisada por pares y muy buena, de muy buena reputación, pero es que van y la buscan en español. ¿Sí? ¿Por qué les estoy llevando a esto como tan raro? Si la pregunta era, ¿qué pasa cuando el artículo o el documento está, cuando el documento está como así como fraccionado, no se deja ver bien? Pues eso depende también del sitio donde esté publicado. Yo estoy casi seguro que si tú buscas un artículo lo puedes encontrar en Cielo, lo puedes encontrar en Redaly, lo puedes encontrar en muchas partes. Y el ejemplo patente de esto lo tenemos aquí. Lo voy a abrir por acá. Revista Dimensión Empresarial. Voy a abrir la URL de esa revista. Vamos a ver si lo podemos encontrar aquí.
Entonces, claro, yo puede que no tenga el artículo por un lado, pero me lo puedo buscar por otro. Y dependiendo de cómo lo haya publicado esa revista, lo podré manipular, lo podré manejar. A veces ustedes mismos se dan cuenta que uno busca hace una búsqueda y encuentra que uy, este artículo está interesantísimo y uy, este está súper bueno, pero me parece conocido. Cuando va a ver es el mismo documento, ¿cierto? Entonces, yo voy a buscar por aquí, indexa en dónde. Aquí estoy seleccionando clic para ver dónde indexa esta revista y vamos a ver qué nos muestra. Está cargando la información todavía. Tenemos que darle un poquito de tiempo a mi internet, me sabrán disculpar. Miren lo que hace este. Bueno, parece que mi internet me está jugando malas pasadas. Entonces estaba llevando a la revista, ¿cierto? Ellos sí lo alcanzaron a escuchar. Sí, señor. Gracias. Entonces miren, por ejemplo, esta revista donde indexa, en Web of Science, en Cielo, Dialnet, Publindex, DOA, ProQuest, Latindex, Google Academy. Todas estas plataformas ofrecen el artículo en formato X. Entonces yo no me quedaría con un formato, sino que buscaría en otra parte a ver cómo me lo encuentro. Seguramente que lo encontraría. Miren, está el MIAR por aquí, hay muchas cosas, ¿cierto? Ahí inclusive está la Universidad Autónoma del Caribe, ¿sí ven? Así que el formato, el artículo puede estar disponible en varios formatos. Bueno, yo sé que no trabajamos todo lo de la plataforma hoy, pero para ser sincero con ustedes, mi intención ha sido el día de hoy y continuar el día de mañana con algo tan simple como que no trabajemos con un software porque sí, una plataforma llena de botones porque, un botón y hace tal cosa y ya, sino para que entendieran la filosofía de todo esto y cómo la plataforma Atlas TI o esta herramienta, este software, nos ayuda en los procesos de investigación. Aquí cubrimos solamente hasta la parte de asignar algunas identidades, pero mañana podremos hacer ejercicios. Invito a las personas que todavía no tienen instalado el software que traten de hacer lo que hicimos hoy, que fue cargar algunos documentos para que mañana hagamos manipulación. No sé si están de acuerdo con esto, doctor Ariel, pues cumpliendo con el tiempo, sin querer robarles más a ustedes de su espacio personal. Mi doctor, muchas gracias por su apoyo y su colaboración. Pues sí, sí, lo estima conveniente, podemos dejar hasta aquí y mañana nos veríamos otra vez a las 6 de la tarde. Claro que sí, Ningún claro que sí. inconveniente, entonces mañana les envío el recordatorio a mis profes. Es que había otro evento sobre manejo del tiempo, entonces ahí creo que varios estaban participando también. Entonces mañana esperemos que haya más aforo para la participación. Doy bienvenida al profe José Eber, que no lo había saludado. Y, y bueno, me alegra que esté por aquí. Tenemos un curso que usa bastante esta herramienta, entonces él es el Sí, director del gracias. curso. Sí, estaba en una reunión, me tocó escaparme de allá para estar acá, pero qué pena, llegué tarde. Pero Pero llegó, bueno, que es lo sí, importante. igual mañana me conecto porque estoy sumamente interesado en, en, en esta herramienta y por lo menos ya sé que el profe Nelson maneja la herramienta y entonces eso es una fuente importante para mí. Gracias, doctor Ariel, por la invitación también y al doctor Nelson por todo el conocimiento que pues, les ha brindado el día de hoy. Gracias. Bueno, entonces, mi profe, muchísimas gracias y nos veríamos mañana y a todos pues cordialmente invitados para continuar también con este proceso. Y Bueno, que no haya instalado, por favor, hacer la respectiva instalación. Que ya habíamos enviado los links ya hacía ratico, entonces pues para que, porfa, avancemos en esto. Muchísimas gracias, mi profe Nelson. muchas gracias. Un saludo al doctor José Eber también. Y mañana nos vemos. Que estén muy bien. Que descansen. Gracias, gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Feliz noche. Gracias. Hasta luego.